Dios les bendiga, amadas hermanas. Estamos aquí nuevamente en su programa Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado Señor Jesús. Nosotros pertenecemos a Ministerios Elim Central Los Ángeles y estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, y nuestro código postal es el 90044. Nuestros números de teléfono son 323-789-1665. Ahí hay siervos y siervas respondiendo las llamadas por si tienes alguna duda sobre nuestra congregación, nuestros horarios de servicio, o si necesitas oración de petición o que oren para alguna enfermedad. También ahí los hermanos pueden atender tu llamado. Estamos bajo la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes y te hacemos la cordial invitación. Si no tienes un lugar donde congregarte, acá con nosotros puedes encontrar un oasis espiritual para tu alma, para tu vida. Dios le bendiga, hermana Susana. Dios le bendiga, gracias. Bienvenida. Gracias por tenerme de invitada hoy. Es un gusto. Amén, amén. Para nosotros también es un gusto tenerla a usted, hermana Susel, y poder compartir con todas mis amadas hermanas este maravilloso tema que el Señor en su misericordia nos permite, ¿verdad?, aprender y compartir con ustedes, amadas hermanas. Lo hemos titulado Cuando el alma desfallece, pero no vamos a hablar de esto sin tocar primero la bendita palabra de nuestro Señor. En Jonás 2:7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Acá vemos, ¿verdad?, el ejemplo de Jonás, cuando Jonás no quiso hacer la voluntad de Dios. Y dice de que él fue tirado al mar porque había una tormenta, ¿verdad? Y él les dijo a los marineros: es por mi culpa que el Señor ha desatado esta tormenta. Tírenme a mí al océano. Y fue tirado y un pez se lo tragó. Y cuando él estaba dentro del pez, él pensaba que ahí iba a morir su alma, iba a desfallecer su alma. Pero él se acordó que tenía un Dios de toda gracia, un Dios de toda misericordia, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, dice la palabra, y que ese Dios es mi Dios, el Dios de hermana Susel, y también puede ser tu Dios si aún tú no lo conoces. Tú puedes recibirlo en tu corazón con una oración tan simple, diciéndole: Señor Jesús, yo quiero que vengas hoy a mi vida. Ya no quiero ser la misma de antes. Perdóname por todos mis pecados. Ayúdame a ser diferente. Hoy te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, no tomes en cuenta lo que he hecho y haz de mí alguien nuevo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, tú eres hija ahora. Así que tienes un padre al cual tú le puedes clamar como Jonás lo hizo, y de esa manera tu alma no va a desfallecer. Tocábamos anteriormente en nuestro programa anterior que nuestra alma a veces puede desfallecer, o casi siempre puede desfallecer, por falta de oración. Y otra de las cosas que también nos hace desfallecer, ¿verdad?, es la falta de comida espiritual. Si no nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y no tenemos un encuentro con la palabra a diario, aunque sea un versículo, hermana, un pequeño versículo que nosotros leamos de la palabra, el Señor nos levanta y no nos deja que entremos en ese estado de desfallecimiento, sino al contrario, nos levanta y nos hace caminar, ¿verdad? Y nos hace estar edificadas, estar fuertes en Él, ¿verdad? Pero también otra de las causas es por falta de agua. También desfallece nuestra alma, ¿verdad? En Amós 8:13 dice: en aquel día las vírgenes hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Pero hermana Susel nos va a compartir un poco acerca de esto. Amén, hermana. La sed es algo que nosotros queremos saciar rápidamente, ¿verdad? Con beber agua, ¿verdad? Sí. A mí me ha pasado que a veces me he ido al trabajo y no encuentro agua y yo rápidamente quiero agua, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos escasear del agua, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y necesitamos rápidamente volvernos a saciar esa sed, ¿verdad?, que tenemos de espiritual del Señor. Y en Él podemos encontrar esa agua de vida eterna, dice la palabra, que de Él va a venir esa agua, ¿verdad?, que nos va a saciar, que nos va a traer
la bendición que Él tiene para nuestra vida, que es vida eterna. Entonces, si nos alejamos de Él, no vamos a tener esa agua de vida eterna. Tal vez puedan haber otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra naturaleza hay sodas, ¿verdad? Sí, café, claro. ¿Verdad? Pero en realidad nosotros es esencial que tengamos el agua. Sí, entonces, podemos decir que lo que nos pueda dar el mundo, ¿verdad? Puede ser otras cosas que tú crees que van a satisfacer la sed que tú tienes, pero en tu interior tú sabes que eso no te está saciando realmente, ¿verdad? Así es. Y el único que puede saciarnos es Cristo. Aleluya, ¿verdad? Gloria Amén. A Dios. Amén, ¿verdad? Y nosotros podemos darnos cuenta, hermana Susel, nuestro planeta está conformado, las 3 partes son de agua y una es de tierra, ¿verdad? Y el agua es vital en nuestro planeta, el agua da vida a nuestro planeta. Sin agua nosotros ya nos hubiéramos muerto todos y también las plantas y todo lo demás. Y bendito sea Dios que en su misericordia Él hace este proceso, ¿verdad? Que las nubes bajan, se condensa el agua del mar, sube las nubes, y las nubes cuando la deja caer en la misericordia de Dios ya no es agua salada, hermanas, sino que es pura. Agua pura, agua dulce de la cual nosotras podemos beber, ¿verdad? Entonces Dios tiene, como decía hermana Susel, cuidado de nosotras en que tengamos esa agua terrenal. Mucho más Él quiere que nosotros también busquemos de esa agua espiritual. Y como decía hermana Susel, ¿verdad? Jesús mismo dijo que Él es la fuente inagotable de agua, de vida eterna, ¿verdad? Entonces a Él debemos de ir. Fíjese que aquí el profeta Amós dice, ¿verdad? Que en ese día cuando ellos estaban, ¿verdad? Viviendo en ese tiempo, quiere dar a entender, las vírgenes hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed, dice la palabra en Amós 8:13. Los israelitas se habían apartado del Señor, ¿verdad? Ellos no deseaban la palabra de Dios cuando los profetas como Amós y los demás profetas que están en el Antiguo Testamento la proclamaban, debido a que tenían una apatía hacia Dios, ¿verdad? Dice la misma palabra que ellos habían decidido cavar sus propias cisternas. Pero no, ¿qué era lo que sucede? Mire, cuando uno cava su propia cisterna, ¿verdad? Un pozo, para que usted me entienda más, es un trabajal, hay que cavar y cavar y cavar hasta donde uno encuentra el agua. Y de esa manera uno pueda encontrar esa agua para saciar nuestra sed. Pero a veces el manantial se seca y ya no hay. Y nuestro trabajo queda echado ahí, se perdió, ¿verdad? Todo el tiempo que invertimos en cavar esa cisterna o ese pozo lo perdimos. Igual puede ser, como decía hermana Susel, siempre tenemos sed en lo terrenal, andamos buscando agua. No digamos en lo espiritual, nuestra alma también tiene sed. Por eso el mismo salmista decía, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti. Como este animal, ¿verdad? Que dice, que describe ahí, que era la cierva, anda bramando por el agua, mi alma tiene sed de ti, decía el salmista. Y es la realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos sed en nuestra alma. Necesitamos poner atención a lo que nuestra alma nos está manifestando. Y esa sed espiritual solamente puede ser llena a través del agua que brinda el Señor Jesús. Y tenemos esa historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Que ella estaba en el pozo, en su propia cisterna, sacando agua. Ella pensaba, es necesario que yo saque agua para llenarme, ¿verdad? Y ya no tener sed. Y mi Señor Jesús llega ahí y le pide agua. Pero después Él le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías a Él que te diera de esa agua y nunca más volverías a tener sed. Y eso mismo nos dice hoy, amadas hermanas. Como decía mi hermana Susel, tal vez tú quieres quitarte la sed con una soda, con un café, con un juguito, pero no, nuestro cuerpo está hecho el 65% de agua y es necesario que le sigamos dando agua pura. Así como necesitamos agua pura, filtrada, sin microbios, sin bacterias, para que nuestro cuerpo esté sano, también nuestra alma necesita de esa agua que solo Cristo sabe darnos y que esa nos va a quitar la sed. Tal vez tenemos sed porque no nos sentimos amadas. Y aún estando casadas hemos decidido buscar, cavando otras cisternas, ¿verdad? Y yo no te estoy juzgando, sino lo que te estoy diciendo es que en nuestra ignorancia hemos decidido buscar en otro lado.
Y déjame decirte que el único que va a llenar ese espacio que tú tienes para sentirte amada es mi Señor Jesucristo. Tal vez tú tienes sed de que tus hijos sean más amorosos contigo, que sean obedientes a ti. Y tal vez has intentado ir a terapias de esto, terapias de lo otro, saber cómo disciplinar a mis hijos, has leído libros, pero la respuesta está en mi Señor Jesús. Tal vez tu esposo es muy rudo contigo. La misma Biblia nos da un ejemplo de una mujer, Abigail, que estaba casada con un hombre rudo, pero ella supo a quién ir y quién le iba a llenar esa situación para poder soportar esa relación enfermiza que había en su matrimonio, tanto que el Señor mejor decidió quitárselo. Yo no con esto te quiero decir, ¿verdad?, que el Señor te va a quitar a tu esposo, pero sí va a cambiar tu propia vida para que toda tu casa sea cambiada. ¿O qué opina usted, hermana Susel? Sí, así es, hermana. Muchas veces nosotras como mujeres tenemos diferentes necesidades, ¿verdad? Sí. El sentirse amada es una de las mayores necesidades, ¿verdad? Sí. Que pues como mujer nosotros queremos amar y recibir el amor, ¿verdad? Amén. Y esta mujer samaritana, y Exacto. pensando en ella buscó ese amor, ¿verdad? Exacto. Lo buscó en hombres, pero Dios, en ese momento Jesús se presentó para dejarle saber de que eso ya no iba a ser lo que le iba a traer a ella satisfacción. Amén. O lo que ella deseaba, lo que ella necesitaba, ese amor, ¿verdad? Amén. Sino que ahí se había presentado Jesús mismo. Aleluya. Para dejarle saber que hasta aquí terminó ese periodo donde tú Amén, estabas gloria a Dios, perdida, necesitada de alguien que te ame, ¿verdad? Y Él se presentó ahí y le ofreció esa vida, Amén. Esa vida de amor, porque Dios es amor, dice la palabra. Amén, gloria a Dios. Y entonces esa agua de vida eterna que Dios tiene para ti, tómala en este momento. Él quiere entrar a tu corazón, Él quiere saciar esa sed que tú tal vez estés buscando, o puedas estar buscando no solo en quizás un hombre, ¿verdad? Sí. En personas a veces, pero sabemos que Dios es amor y Él quiere revelar ese amor cada día en tu vida. Así es, ¿verdad? Y en Juan 4 es donde está la historia de esta mujer, ¿verdad? Así de la es. mujer samaritana. Y en el versículo 14 Jesús le dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Imagínate, no solamente sacias tu sed, sino que te llena tanto que, como decía el rey David en el Salmo 23, tu copa va a rebosar y se va a convertir en una fuente que va a brotar y brotar para vida eterna. A veces nos hemos querido refugiar, hermana, tratando de saciar esa sed en vicios también. Mucha gente se quita la sed bebiendo alcohol, mucha gente se quita la sed usando drogas, ¿verdad? Y no tenemos nada en contra de las personas, sino al contrario, quisiéramos que tú, si estás en este problema, conocieras quién es el que te está pidiendo que le des de esa agua que tú tienes, que crees que es la que te mantiene a flote, pero en realidad es la que te está hundiendo más. Jesús es tan amoroso que cuando llega al pozo le pide de esa agua a la mujer samaritana. Jesús es tan amoroso que cuando hoy viene a tu vida, mujer que nos estás viendo, Él te pide eso que te ha estado hundiendo y te ha estado haciendo desfallecer para darte lo que realmente importa, que es Él mismo, porque Él es el agua, es la fuente inagotable de vida eterna. El pueblo de Israel no deseaba la palabra y por eso Dios los mandaba sequías y después andaban ahí, por favor, Señor, manda el agua nuevamente. A nosotros nos pasa igual, no distanciamos de eso, nos apartamos del Señor, no queremos nada, el Señor nos manda una sequía espiritual y después andamos gritando en el desierto, por favor. Pero dice la palabra del Señor
que si nosotros sabemos muy bien lo que es el desierto, dice, yo la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Ya no me llamará más Baali, dice, sino que ahora me llamará esposo mío, dice. Entonces el Señor a veces nos lleva a esos desiertos no por nada malo, sino porque también quiere que nosotros ansiemos esa agua, como decía hermana Susel, como cuando vamos al trabajo y andamos bien atareadas y ya no aguantamos la sed. ¿Y dónde agua? Así quiere el Señor que andemos detrás de Él. ¿Dónde está el agua, Señor? ¿Dónde? Yo la quiero beber de esa agua para que mi alma no siga nuevamente desfallecida, sino al contrario, ¿verdad? Cada vez que recibimos desagua, hermanas, vamos a atesorarla. Y vamos a tenerla ahí, y esa nos va a hacer pasar este desierto que es en esta tierra para llegar a nuestra Canaán espiritual, que es allá con nuestro Señor Jesús. Y cuando lleguemos con esa agua, alcancemos esa meta, vamos a recibir ese galardón que es llegar a ser la esposa amada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no desea eso? Todas deseamos eso, ¿verdad? Pero en el desierto es donde más se nos da. Entonces vayamos a la fuente inagotable de vida eterna que es mi Cristo Jesús. Eso es lo que mi hermana y yo te podemos compartir, ¿verdad? Pero también otra cosa que nos hace desfallecer es cuando el trabajo es pesado, ¿verdad? Amén. Y para eso vamos a ir a Éxodo 18:18. Dice la palabra, con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Hermana Susana. Amén, hermana. Moisés estaba en una situación donde todos les querían traer sus problemas, ¿verdad? Exacto. Y lo veían a él como el solucionador de todos los problemas, pero él se sentía demasiado cansado, me imagino, ¿verdad? Claro. Porque era un pueblo muy grande, ¿verdad? Oh, sí. Sí, dice que Faraón mismo empezó a matar a los niños porque eran mayor que ese pueblo de Egipto, estaban creciendo tanto. Entonces me imagino que todos los días él estaba recibiendo quejas, problemas, situaciones, y él era el único que podía en ese momento juzgar, ¿verdad? Justamente, pero hubo un momento, me imagino, que él tal vez llegó a sentirse muy débil, cansado, ¿verdad? Es como a veces nosotros podemos decir eso cuando vemos a personas que toman más de una responsabilidad, un trabajo, dos trabajos. Y entonces el cuerpo físico se empieza a afectar, ¿verdad? Claro. Pero también en nuestra alma empezamos a vaciarnos de tanto cansancio que empezamos a desfallecer espiritualmente también, porque dejamos de poner nuestro enfoque o nuestra energía lo dejamos en los trabajos. Sí, exacto. Y en lugar de, pues, tal vez tener esa fuerza para orar, para buscar del Señor. Entonces me imagino que Moisés estaba muy cansado y necesitaba descansar, ¿verdad? Así es, él estaba desfalleciendo en su alma, ¿verdad? Porque era mucho el trabajo, como usted compartía, hermanas, lo que él tenía que hacer. Pero ¿sabe qué me llama a mí la atención? Yo estaba leyendo el capítulo 18 y dice de que Jetro sintió el deseo en su interior de ir a visitar a Moisés. Jetro era su suegro, ¿verdad? Sí. Y decidió irlo a visitar, ¿verdad? Y llevar a la familia de Moisés con él, porque la familia de Moisés no estaba todavía con él, y se los llevó. Yo me imagino que cuando Moisés vio de lejos que venía su familia y venía también su suegro Jetro, ha de haber dicho, sí, que me miren bien ocupado, ¿verdad? Es que así vayan a ver que yo trabajo desde la mañana hasta la noche, van a ver que siempre la gente me está buscando y que es importante lo que Dios me mandó a hacer, que yo soy el que me siento en la silla donde se proclama el juicio, ¿verdad? Pero a Jetro no lo impresionaba esto, porque dice que él cuando llegó y vio el ajetreo, ¿verdad?, en el que andaba Moisés, que esto, como usted dice, pobre mi pastor, ¿verdad? Pero como usted dice, le traían las quejas, les traían los problemas y todo. Pobre mi pastor, por eso lo digo, y que el Señor lo bendiga y lo fortalezca, porque no es fácil el llamado del siervo, ¿verdad? Así también para Moisés no era fácil, y dice que él estaba tan atareado en todo esto que se le había olvidado a quién le estaba sirviendo. No era tanto al pueblo de Israel, sino era a Dios mismo. Y antes de salir y hacer su trabajo,
se vale pensar, a lo mejor tal vez ya se le había olvidado hasta comunicarse con Dios, ¿verdad? Y entonces Jetro, al ver esto, queda impresionado, no del trabajo que hacía, sino de ver que su yerno estaba muy cansado ya. Entonces él viene y le da un consejo y le dice que ponga 70 que le ayuden, ¿verdad? Para que de esa manera él se encargue de lo más, no de lo más importante, pero sí de otros trabajos, y que ellos le ayuden, ¿verdad? Esto nos habla a nosotras las mujeres, porque nosotros somos a veces como Martas, ¿verdad? Sí. Nos ocupamos tanto en la casa, sí, que hay que hacer comida, que hay que hacer la limpieza, que hay que ver por los niños, llevarlos a la escuela, irlos a recoger, que me voy al trabajo, que ya regreso corriendo a hacer comida, tengo que arreglarme, tengo que ir a la iglesia, el privilegio, etcétera. Si tengo son 2 privilegios, Señor, no me va a dar tiempo. Cuando venimos a sentir, se nos va el día y no nos acordamos del Señor primero. Y eso nos hace sentirnos cargadas. Jesús decía en la palabra, venid a mí los que estéis cargados, ¿verdad? Los que estéis trabajados, que yo os haré descansar. Tomad de mí, dice, mi yugo, porque es ligero, liviano. La carga no es fuerte como la que el mundo nos pone, ¿verdad? Aún, déjame decirte, en nuestra casa el trabajo que hacemos nos puede cargar, hermana Susana. Sí. Muchas veces andamos enojadas, yo lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Yo limpio y otra vez está igual, acabo de recoger todo en la sala, todo en la cocina, y otra vez vengo y está todo tirado. Y a veces vamos y corremos con nuestro esposo, mira los niños, acabo de recoger y ya otra vez está igual. Y cargamos también a nuestro esposo. Quiere decir que si el trabajo se nos hace pesado, no lo disfrutamos. Si el trabajo no se nos hace pesado, vamos a empezarnos a sentir cansadas, agotadas, y ya no lo vamos a hacer con gozo. Entonces el Señor no quiere que hagamos eso. No debemos de servir a nuestra familia para que los demás digan, ¡ala, qué mujer tan excepcional! ¿Cómo atiende a su esposo? ¿Cómo atiende a sus hijos? Sino para que Dios lo vea. Señor, yo te doy la gloria a ti. No servimos en el privilegio para que el pastor nos vea o para que cualquier hombre nos vea. Servimos en el privilegio porque es a Dios mismo al que le estamos sirviendo. Y antes de servirle a Dios, debemos adorarlo con nuestra palabra, pero también con nuestros actos. Y cada vez que hagamos eso, Él nos va a fortalecer y no se nos va a hacer pesado el trabajo, sino al contrario, vamos a venir con gozo a hacer lo que el Señor nos ha puesto a hacer, no importando el privilegio que tengamos. No es que unos valgan más y otros valgan menos. Podemos estar aquí en la televisión, pero también podemos estar en los baños ayudando a limpiar, y debemos de gozarnos en eso, ¿verdad? Entonces, no es que Moisés estuviera mal lo que él estaba haciendo, sino que Moisés ya se había acostumbrado a hacerlo en su propia fuerza. Y Jetro discernió eso en el espíritu, y por eso le dio ese consejo. Entonces, lo bueno de Moisés es que él sabía escuchar, él se dejaba enseñar, ¿verdad? Y eso nosotras también debemos de hacer. Muchas hermanas nos pueden ver cargadas, ¿verdad? Y decirnos, hermanita Flor, yo pienso que deberías dedicarte más a hablar con el Señor para que no te sientas tan cargada. Y lo que hacemos a veces es enojarnos. Esta hermana que sabe ya vino a decirme, pero en realidad ella tal vez lo está discerniendo en el espíritu, ¿verdad? En Zacarías 4:6 la palabra dice que no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿cómo debemos de hacer el trabajo en el Señor? Por medio de la fuerza del Espíritu Santo. ¿O qué opina usted, Así es, hermana. Yo también estaba pensando cómo Marta estaba tan ocupada que hasta el mismo Señor Jesús le reclamó, ¿verdad? Sí. De ver que su hermana no se ocupaba como ella, ¿verdad? Ah, sí. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo que ella había escogido la mejor parte de su hermana, la cual ella prefirió estar a los pies de Jesús. Aleluya. Y dijo, a ella no le voy a quitar lo que ella ha deseado, sí, que amén. es estar cerca de mí, ¿verdad? A los Aleluya. pies de Cristo y escuchándome, darle palabra. Entonces, es importante, ¿verdad? Todos tenemos una responsabilidad, claro, de alguna manera u otra. Pero tenemos que tener ese equilibrio, pienso yo, amén, de que como mujeres tenemos que tomarnos un tiempo
para escuchar su palabra, Amén. para aprender del Señor, para deleitarnos en el Señor, en su presencia, ¿verdad? Entonces, a veces lo que tenemos que hacer, a veces lo que yo hago es, digo, ya no puedo más, cada día tiene su afán. Exacto. Hasta aquí pude hacer esto en este momento, me voy a dedicar a tratar de ir a la iglesia, escuchar la palabra, cantarle al Señor, Amén. tener un tiempo donde uno pueda, ¿verdad?, disfrutar del Señor mismo y no dejar que todas las preocupaciones que siempre van a estar, porque como dice la Biblia, el afán diario, ¿verdad? Cada día trae Amén. su propio afán. Amén. Entonces, tengamos ese equilibrio, ¿verdad?, como hermanas, Sí, claro. de siempre tener al Señor también en cuenta. Así es, a Él le encanta, ¿verdad? Él dice que Él es nuestro reposo y a Él le encanta que entremos en ese reposo. Así es. Jesús es nuestro reposo eterno, amadas hermanas. Él está disponible. Dice que Él rompió el velo y nosotros podemos entrar ahora confiadamente. ¿A dónde? A ese reposo. Tal vez tú te sientes cargada por el trabajo que haces en casa, tal vez no sales a trabajar, o tal vez sales a trabajar y también haces el trabajo en casa. Tal vez tu esposo es de las personas que llega, solo se siente, enciende el televisor y no te ayuda en nada. Y tú estás con los niños, con la comida, que tengo que ir a la iglesia, y ya viene uno molesto a la iglesia, ¿va? No, que solo yo hago todo el trabajo y él no me ayuda. Pero si tú te sientes de esa manera, tu alma va a empezar a desfallecer. Entonces, como decía hermana Susela, hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, hermana. Tomar ese cuidado. Cada día, como ella decía, tiene su propio afán. Yo hoy realicé esto, pero necesito ir a llenarme del Señor, porque sin Él soy un alma desfallecida. Así que dejo esto a un lado. Ahí sí, como decían, el canasto de la ropa sucia no me va a comer si no se termina. Mañana lo termino. Y hoy voy a gozarme en el Señor, no solamente aquí en la iglesia, sino también en nuestra casa, ¿verdad? Como mujeres, en nuestros momentos que tenemos a solas con el Señor, esas son necesarios para poder ser buenas esposas, buenas hijas, buenas madres, buenas hermanas en Cristo, ¿verdad? Y de esa manera podamos mostrar que Cristo vive en nuestra vida. Pues estas son las cosas, las consecuencias que pasan cuando nuestra alma está desfallecida. Si nosotros no hacemos todo esto, puede llegar a ese estado nuestra alma. Pero en el nombre de Jesús hoy declaramos que ni nosotras, ni tú que nos estás viendo, vamos a tener un alma que desfallece, sino vamos a tener un alma fortalecida para el Señor. Porque hoy Él nos ha enseñado qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer para que nuestra alma no llegue a ese estado. Entonces, así como Él nos ha bendecido con esta palabra que ha entrado por nuestros oídos, y ahora atesorémosla en nuestro corazón, pongámosla por obra durante esta semana, y que el Señor lo permita que así sea en tu vida como en la nuestra. Que el Señor bendiga tu vida. Bendiciones.